Buenos días, jóvenes. El día de hoy, como les decía, vamos a estar terminando el tema de las formas de normación colectiva o las formas de negociación colectiva, le llaman también. Hoy vamos a estar platicando sobre el contrato de trabajo y sobre el reglamento interior de trabajo. Digamos, el más largo de las tres formas de normación colectiva es el pacto colectivo de condiciones de trabajo. El contrato es un poquito menos y el reglamento interior de trabajo también es relativamente cortito. Pero yo creo que nos alcanza a verlo en el tiempo de la clase de hoy. Yo les preparé, como siempre, una presentación. Muy bien. Contrato colectivo de trabajo. Bueno, ustedes en Derecho Laboral uno vieron lo que es un contrato individual de trabajo, ¿verdad? Entonces, se recuerdan ustedes de que eh, obligada a prestar a otros personales o a ejecutar bajo la dependencia de clase o forma. ¿Se recuerdan? Entonces, básicamente, eso es un contrato individual de trabajo, es el que se celebra entre un trabajador y un patrono, ¿verdad? Yo quiero trabajar, digamos, para la empresa de Shirley, entonces yo celebro un contrato de trabajo con ella, si ella quiere contratarme, nos ponemos de acuerdo, celebramos un contrato, un pacto, miren, en el cual los dos estamos de acuerdo. Yo me comprometo a prestarle a ella un servicio, no solo prestarle servicio, sino que bajo de prestárselo personalmente, o sea, no se lo puede prestar a otra tercera persona, porque eso ya no es trabajo. Entonces, se lo tengo que prestar yo personalmente, personalmente tengo que realizar la obra bajo la dependencia continuada. ¿Qué quiere decir eso? Que lo hago con los materiales del patrono, en la sede del patrono, ¿verdad? Con las maquinarias del patrono y bajo la dirección inmediata delegada del patrono. O sea, el patrono me va a decir cómo hacerlo. Y luego, a cambio de eso, yo voy a recibir una retribución económica por parte del patrono. Miren, entonces es un contrato celebrado entre dos personas, ¿verdad? Un trabajador y un patrón. Este patrono puede ser una empresa individual o puede ser una sociedad, digamos, ¿verdad? Entonces, básicamente, eso es un contrato individual de trabajo. Y entonces, ¿qué es un contrato colectivo de trabajo? Bien, el contrato colectivo de trabajo primero se celebra entre uno o varios sindicatos de patronos y uno o varios sindicatos de trabajadores, ¿verdad? ¿No? Uno o varios patronos o sindicatos de patronos. Yo aquí solo les puse uno o varios sindicatos patronos, pero pueden ser patronos individuales también. Entonces, este contrato colectivo de trabajo se celebra entre un sindicato de trabajadores o varios sindicatos de trabajadores y un patrono o sindicato o sindicatos de patronos, ¿verdad? Puede ser de cualquiera de las formas. Pero hablemos de un patrono y un sindicato de trabajadores, ¿verdad? Que es una de las formas en que se puede. Entonces, eh, el, el patrono celebra un contrato no con las personas individuales, sino que celebra el contrato con el sindicato, ¿verdad? Directamente con el sindicato. Y el sindicato o sindicatos de trabajadores, ¿verdad? El sindicato de trabajadores se compromete bajo su responsabilidad a que algunos, puede ser un grupo de los miembros o todos sus miembros, ¿ven? Depende cómo lo pacten, de que algunos o todos sus miembros van a ejecutar labores determinadas para el patrón. Ah, por ejemplo, que yo soy un sindicato de mecánicos industriales, por ejemplo. Entonces, miren, yo celebro un contrato
yo como sindicato celebro un contrato con un patrón o con una empresa y yo me comprometo a que le voy a dar 25 mecánicos industriales que forman parte de mi sindicato, obviamente. ¿Estamos bien? Eso sí, la retribución debe ser ajustada individualmente en cada caso. O sea, el contrato lo estoy celebrando de forma colectiva, pero supongamos de que de los 25 mecánicos que yo estoy presentando, hay 5 que son mecánicos especializados que van a ser los jefes de grupo o jefe de cuadrilla, como le quieran llamar. Entonces, a eso obviamente se le va a pagar más. Entonces, miren, se va a fijar el salario individual que se le va a pagar a cada uno de los trabajadores, ¿verdad? ¿Estamos bien? Lic, el contrato colectivo de trabajo, el fundamento legal está en el artículo 38. Sí, en el artículo 38. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, y va a ser percibida de la misma forma la retribución. ¿Qué quiere decir eso? Se va a fijar individual para cada uno de los trabajadores que van a formar parte del contrato colectivo y se le va a pagar directamente a cada uno de esos trabajadores. O sea, no le vamos a pagar al sindicato para que el sindicato le pague a los trabajadores, sino que lo que se refiere es que la retribución debe ser ajustada individualmente, o sea, para cada uno de los trabajadores y debe de ser percibida en la misma forma, individualmente, o sea, que se le tiene que pagar a cada trabajo. No se le va a pagar colectivamente al sindicato. ¿Quedó claro eso? Artículo 38, Tomás, por favor. De acuerdo, Lic. Artículo 38, contrato colectivo de trabajo es el que se celebra entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios patronos o uno o varios sindicatos de patronos, por virtud del cual el sindicato o sindicatos de trabajadores se comprometen bajo su responsabilidad a que algunos o todos de sus miembros ejecuten labores determinadas mediante una remuneración que debe ser ajustada individualmente para cada uno de estos y percibida en la misma forma. ¿Estamos bien? Eh, Les quiero hacer una pequeña acotación. Estos contratos son muy poco comunes. Yo en casi 18 años de ejercicio profesional nunca he visto un contrato colectivo de trabajo. Y de hecho, platicaba con un familiar mío que es secretario de un juzgado de trabajo de la ciudad capital. Y yo le decía, ¿alguna vez has visto algún contrato o algún proceso que tenga que ver con un contrato colectivo? Y me dicen, nunca. ¿Verdad? Ella tiene, no, no sé, como 25 años de trabajar en el juzgado y alguna buena parte de ese tiempo de secretaria. Y les digo lo de la secretaria porque el secretario del juzgado es el que tiene a su cargo los procesos colectivos, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con derecho colectivo, eso no está a cargo de un oficial, sino que está a cargo del secretario del juzgado. Entonces, yo le decía, ¿alguna vez has visto algún proceso, algún contrato o algo que tenga que ver con un contrato colectivo de trabajo? Y me decían, nunca, nunca, nunca he visto, ¿verdad? Y he platicado con otros colegas que tienen más tiempo de experiencia que yo y sí, tampoco, ¿verdad? Tampoco. Entonces son contratos muy poco comunes. Regularmente aquí en Guatemala se contrata más de forma individual, ¿verdad? Lo normal es que se contrate de forma individual. En México, por ejemplo, en México sí es más común. Por ejemplo, en lugares así turísticos como Acapulco, por ejemplo, ahí se habla del sindicato de lancheros de Acapulco. Y digamos, si ustedes no pertenecen a ese sindicato, pues prácticamente no pueden trabajar ahí, ¿verdad? Como lancheros, porque, digamos, este sindicato de lancheros, ellos celebran contratos colectivos con los hoteles para prestarles el servicio. Entonces, los hoteles solo contratan así colectivamente, entonces ellos no contratan individual, sino que contratan con el sindicato y el sindicato les pone a su disposición la cantidad de lancheros que quieren, ¿verdad? Pero aquí en Guatemala sí es poco común, digamos, ¿verdad? Sí, por no decir
que es prácticamente nulo este tipo de contratos, pero sigue estando en la ley, ¿no? Sigue estando regulado en la ley, por lo tanto, pues, eh, es necesario que ustedes lo sepan. Bien, ¿cómo se hace constar un contrato colectivo de trabajo? Bueno, al igual que el contrato individual, este lo vamos a hacer constar en 3 ejemplares. Por escrito, siempre tiene que celebrarse por escrito. ¿Se acuerdan que el contrato individual habían algunos casos en que podíamos celebrarlo verbalmente? ¿Verdad? Pero en este caso, tenemos que celebrarlo por escrito necesariamente. O sea, se tiene que celebrar por escrito y en 3 ejemplares. Un ejemplar para cada parte, o sea, uno para el patrono, otro para el sindicato de trabajadores y el otro se va a hacer llegar en el plazo de 15 días a la Dirección General de Trabajo, ¿verdad? En un plazo de 15 días. Y asimismo, cualquier modificación o novación que sufran los contratos también se deben hacer, se debe mandar la respectiva copia al, a la Dirección General de Trabajo. Una aclaración, yo les dije copia, ¿verdad? Pero realmente se debe realizar en 3 ejemplares. ¿Qué quiere decir esto? Que deben de ser 3 contratos originales, ¿verdad? Se extiende en triplicado y se firman en original las 3 copias, ¿verdad? Porque si ustedes enviarse una copia del contrato, no, establece, deberá extenderse en 3 ejemplares. 3 ejemplares quiere decir 3 contratos originales. Entonces el sindicato firma el contrato, lo firma el patrono y así firman cada uno de los ejemplares. Uno le queda firmado en original al sindicato, el otro le queda firmado en original al patrono y el otro le queda firmado, se le remite firmado en original también a la Dirección General de Trabajo. Todos deben de estar firmados en original. Por eso la ley establece en 3 ejemplares, ¿verdad? ¿Estamos bien? La existencia del contrato colectivo de trabajo solamente se puede probar con el propio contrato. No hay otra forma de probar. Y la consecuencia de la no existencia del contrato colectivo de trabajo o de, digamos, si no se firmó el contrato, ¿verdad? Etcétera, o por cualquier motivo no existe el ejemplar o no existe físicamente el contrato colectivo, es difícil, ¿verdad, jóvenes? Porque si se realizó alguna de las 3 partes, lo debería de tener. Incluso si patrono y trabajador lo perdieron, hay una copia en la Dirección General de Trabajo archivada. Entonces es muy difícil. Podría ser de que tal vez no se realizó, se pusieron de acuerdo, lo pactaron, pero no formalizaron la firma del contrato. O sea, no existe. Entonces, como no existe, no podemos probar el contrato colectivo. ¿Cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia es de que eh, los trabajadores que forman parte de ese contrato colectivo van a tener relaciones individuales de trabajo con la empresa respectiva, ¿verdad? El contrato colectivo se convierte en tantos contratos individuales como relaciones de trabajo hayan en él. ¿Quedó claro eso? Artículo 39, por favor, Benilda. Con mucho gusto. Artículo 39. El contrato colectivo de trabajo debe celebrarse siempre por escrito en 3 ejemplares. Uno para cada parte y otro que el patrono queda obligado a hacer llegar al Departamento Administrativo de Trabajo, directamente o por medio de la autoridad de trabajo más cercana, dentro de los 15 días posteriores a su celebración, modificación o novación. La existencia del contrato colectivo de trabajo solo puede probarse por medio del documento respectivo y la falta de este da lugar a que el sindicato o sindicatos de trabajadores queden libres de la responsabilidad
que hayan contraído conforme el artículo anterior y a que dicho contrato se transforme en tantas relaciones individuales de trabajo como trabajadores están ligados por él. Muy bien. Entonces, miren, si solamente se puede probar el contrato colectivo de trabajo con el propio contrato, ¿verdad? Con el propio texto del contrato. Y si no lo podemos probar, entonces establece que quedan libres de la obligación que hayan contraído y todos los contratos se van a convertir en contratos individuales de trabajo. ¿Se recuerdan de que yo en algún momento les expliqué de que el Departamento Administrativo de Trabajo ya no existe y todas las funciones que tenía el Departamento Administrativo de Trabajo fueron absorbidas o le corresponden ahora a la Dirección General de Trabajo? Y yo quedé de que les iba a conseguir el número del decreto donde existe esa reforma. Se los voy a leer. Las funciones del anterior Departamento Administrativo de Trabajo corresponde desarrollarlas a la Dirección General de Trabajo, creada por el decreto número 15-70 del Congreso de la República, emitido el 17 de febrero de 1970 y publicado en el Diario Oficial, el guatemalteco, se llama el Diario Oficial en ese tiempo, ¿verdad? Ahora se llama Diario Centroamérica, el 18 de marzo de 1970 y entró en vigor el 19 de marzo de 1970. Entonces, miren, por el decreto 15-70 de la República, es que se creó la Dirección General de Trabajo y esta es la que va a desarrollar las responsabilidades que le correspondía realizar a la Dirección General de Trabajo, al Departamento Administrativo de Trabajo. Bien, en el contrato colectivo de trabajo, los representantes legales de los sindicatos, tanto sean de patronos como de trabajadores, deben acreditar su personería. ¿Cómo acreditan esa personería? Bueno, por medio de una certificación que les debe extender la Dirección General de Trabajo. O sea, como ellos están inscritos en la Dirección General de Trabajo, en el Registro Público de Sindicatos. Entonces, ellos les emiten una certificación de que efectivamente ellos se encuentran inscritos como representantes legales del sindicato tal, ¿verdad? Pero también lo pueden hacer con una copia autenticada del acuerdo que ordenó su inscripción, ¿verdad? O también puede ser una copia autenticada del acta de asamblea que haya acordado nombrarlos como representantes, ¿verdad? En cualquiera de los casos se puede acreditar la representación. Artículo 41, por favor, Shirley. Sí, artículo 41. Los representantes del sindicato o sindicatos deben justificar su personería para celebrar el contrato colectivo por medio de certificación de que estén legalmente inscritos, extendida por el Departamento Administrativo de Trabajo o en su defecto copia auténtica del acuerdo que ordenó su inscripción y también por el acta de la asamblea que así lo haya acordado. La parte de Vamos los bien. patronos No, siga, perdón. La parte de los patronos no sindicalizados debe justificar su representación conforme al derecho común. O sea, por ejemplo, si el patrono es una sociedad mercantil, la representación de la sociedad mercantil se acredita con el acta notarial de nombramiento, ¿verdad? Ya sea de gerente o de administrador de único o presidente del Consejo de Administración, según sea el caso. ¿Verdad? Entonces, si fuera un patrono no sindicalizado, entonces acredita su personalidad de acuerdo al derecho civil, ¿verdad? Derecho común quiere decir derecho civil. Artículo 42. Si dentro de la misma empresa hay varios sindicatos de trabajadores o trabajadores pertenecientes a varios sindicatos, pueden coexistir sus contratos colectivos. O sea, por ejemplo, que la empresa, una misma empresa puede tener un contrato colectivo, por ejemplo, con el sindicato de mecánicos, otro contrato colectivo con el sindicato de electricistas, otro con el sindicato de soldadores, por darles un ejemplo. Y cada sindicato se a prestarle ciertos servicios y ciertos miembros a la respectiva empresa. Entonces eso es normal, pueden coexistir todos sus contratos de trabajo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo dos sindicatos dentro de la empresa? Yo celebro contratos de trabajo con uno de estos sindicatos.
y celebra un contrato colectivo con el otro sindicato. Y en los dos sindicatos hay trabajadores que prestan el mismo servicio de la misma forma. Pero al sindicato A yo le estoy pagando más que al sindicato B. A los trabajadores del sindicato A les pago más que a los trabajadores del sindicato B. Entonces, los trabajadores del sindicato B, si realizan las mismas funciones y bajo las mismas condiciones que los del sindicato A, ellos tienen derecho a que se les nivelen sus contratos colectivos a los del sindicato A. ¿Estamos bien? Pero ojo, siempre y cuando se celebre de la misma forma, bajo las mismas condiciones el trabajo. Miren, en la segunda parte. Pero las condiciones de un contrato colectivo que entrañe mayores ventajas para sus trabajadores que las establecidas por otro contrato colectivo para un sector o grupo distinto de trabajadores deben aplicarse a estos últimos, siempre que se trate de trabajo ejecutado en las mismas condiciones. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda con el contrato colectivo de trabajo, jóvenes? No, licenciado. Muy bien. Hay algunas otras disposiciones, artículo 43. Si firmado un contrato colectivo de trabajo, el patrono se separa del sindicato o grupo patronal que lo celebró, dicho contrato debe seguir rigiendo siempre la relación de aquel patrono con el sindicato o sindicatos que sus trabajadores sean parte del mismo. Luego, las obligaciones y derechos individuales que emanen de un contrato colectivo no afectan la disolución del sindicato de trabajadores o del sindicato de patronos que sean parte de él. Al sindicato que suscriba un contrato colectivo de trabajo le corresponde la responsabilidad por las obligaciones contraídas por cada uno de sus miembros y puede ejercer también los derechos secciones que a los mismos individualmente competan. ¿Verdad? 46, si el sindicato que sea parte de un contrato colectivo de trabajo puede ejercer los derechos y acciones que nazcan de este para exigir su cumplimiento y en su caso obtener el pago de las prestaciones o indemnizaciones que procedan contra sus propios miembros, otros sindicatos que sean parte del contrato y los miembros de los sindicatos a que se refiere el inciso anterior y de contra la persona obligada por el contrato. Son las disposiciones pues, más importantes del contrato colectivo de trabajo. Ahora tenemos que platicar un poquito sobre los reglamentos interiores de trabajo. El reglamento interior de trabajo es una normativa, ¿verdad? Es un conjunto de normas. Eso es una normativa. Normalmente, pues, se reproducen como que fuera una ley, ¿verdad? Un librito en el cual están todas y cada una de las normas que deben cumplir. Pero fíjense, pues, bueno, primero, es una serie de normas. Esas normas están celebradas en base a la ley, a los reglamentos, leyes y reglamentos de trabajo, entendemos, ¿verdad? Pactos colectivos y los contratos individuales colectivos que estén vigentes dentro de la empresa respectiva. Entonces, el reglamento interior de trabajo debe ser coherente, ¿verdad? Debe ser de acuerdo a las leyes, reglamentos, pactos y contratos colectivos que estén vigentes. Ahora, ¿cuál es el objeto de esa normativa? Bueno, precisar y regular, ¿verdad? El objeto de esa normativa es regular, ¿verdad? Regular, como toda normativa. Las normas a las que obligatoriamente se deben sujetar el patrono y sus trabajadores con motivo de la ejecución concreta del trabajo. O sea, fíjense, pues acá hay varios puntos que hay que ir remarcando. Bueno, primero, como les decía, es una serie de normas, o sea, son leyes, son normativas que obligatoriamente se tienen que seguir.
Estas deben ser de acuerdo a la ley. Cuando les digo de acuerdo a la ley, me refiero en general a la ley, de acuerdo, reglamentos, pactos, etcétera, ¿verdad? Tiene que ser de acuerdo a la ley. Y esta es realizada por el patrono unilateralmente, porque se acuerdan el pacto colectivo, este es negociado entre el patrono y el trabajador, entre el patrono y el sindicato. El reglamento, el contrato individual de trabajo, este se celebra entre una persona individual y un patrono. El contrato colectivo, este también lo acuerdan el sindicato y el patrono. Entonces, en todos hay un acuerdo entre las partes, pero en el reglamento no. El reglamento interior, este es emitido unilateralmente por el patrono. Entonces, es el patrono quien lo emite, quien se encarga de hacerlo, de registrarlo y de comunicarlo a los trabajadores. ¿Verdad? Entonces, aquí no interviene el trabajador o sindicato de trabajadores, sino que, como les digo, es el patrono el que unilateralmente emite esas normas. Y esas normas obligan tanto al patrono como a los trabajadores. O sea, esas normas que el patrono está emitiendo unilateralmente, él también las tiene que cumplir, ¿verdad? No solo los trabajadores, sino que también son normas de cumplimiento para el patrono. Y obviamente van a ser con motivo de la ejecución o prestación del trabajo, ¿verdad? O sea, lo que están reglamentando es la forma en que nos vamos a tener que comportar tanto el patrono como el trabajador en la realización del trabajo. Les voy a poner un ejemplo, o sea, de qué hay obligaciones para ambos. Por ejemplo, en este tipo de reglamento se reglamenta sobre la seguridad. La seguridad puede ser seguridad, eh, digamos, de seguridad de oficiales, digamos, de seguridad, o puede ser seguridad industrial. Los gringos hacen una diferencia, porque ellos dicen la seguridad, digamos, de policías se llama security, pero la seguridad industrial ellos la llaman safety. Entonces, a la seguridad a la que yo me estoy refiriendo es a la que los gringos le dicen safety, a la seguridad industrial. Esta seguridad industrial establece la forma en que debe realizarse el trabajo de una forma segura. Utilización de casco, utilización de guantes, utilización de un uniforme adecuado, ¿no? Mi papá trabajaba en una refinería y ellos el uniforme que utilizaban, el overol, que les decían, el overol era de una tela que no prendía fuego, pues era una tela antiincendios, no flamable, ¿verdad? A mí siempre me gusta ese ejemplo de la refinería porque ellos eran muy estrictos con las normas de seguridad. Entonces, fíjense, pues por ejemplo, depende el trabajo que iban a realizar. Ellos tenían que ir al cuarto de control, pedir autorización. El cuarto de control les autorizaba el trabajo. Vamos a ir a un trabajo normal, una boleta blanca. Entonces iba el jefe de turno con el mecánico, apagaban la máquina, cerraban el interruptor tenía una puerta que se cerraba, ¿verdad? Solo había un interruptor. Y en esa puerta la cerraban y colocaban dos candados. De uno tenía la llave el trabajador y del otro tenía la llave el patrón. No el patrono, sino que el jefe de turno. Entonces era imposible encender la máquina. Ustedes dirán, exagerado. A un primo mío, él estaba trabajando en un ingenio, en una máquina. En el ingenio no eran tan estrictos con las medidas de seguridad. Y un amigo, por hacerle una broma, le pegó un estartazo a la máquina. Según él, para que la máquina me hiciera chichichi, y aquel se asustara. Pero lo que pasó fue que él tenía las manos metidas en la máquina y cuando le pegó el estartazo, la máquina le agarró la mano, le partió la mano en 4 pedazos. O sea, no le voló la mano, solo perdió un dedo y la mano tuvo 4 fracturas. Le tuvieron que operar y reconstruirle toda la mano por dentro y todo, pues al final pues la puede usar, pero se quedó sin un dedo, ¿verdad? Entonces, ahí viene la importancia de la seguridad. Pero, miren, pues, para la prestación de la seguridad industrial, ahí tienen que ver tanto el patrón como el trabajador, porque el patrón está obligado a suministrarle al trabajador todo el equipo de seguridad. Se van a trabajar en altura, arneses, pinchos, etcétera, de seguridad.
¿verdad? Si van a trabajar en espacios confinados, en lugares tóxicos, etcétera, se les tiene que dar pues, los guantes, ¿verdad? Los lentes para soldar, los cascos, todo eso lo proporciona el patrono. Y entonces, ¿qué está obligado el trabajador? A usarlos, a seguir las normas de seguridad. Pero miren, hay una obligación para ambos, tanto para el patrono como para el trabajador. Entonces, por eso les digo que estas normas son de aplicación obligatoria, tanto para el patrono como para sus trabajadores. O sea, el patrono también se obliga a él a cumplir con esas normas. ¿Estamos bien? Entonces, pero digo, toda regulación va a tener que ver con el hecho mismo de la prestación del trabajo. ¿Cuándo un patrono tiene que tener o hacer un reglamento interior de trabajo? Bueno, primero el patrono lo puede realizar cuando él quiera, ¿verdad? Digamos, en el momento en que él desee realizar un reglamento interior de trabajo, lo puede hacer dentro de la empresa. Pero está obligado legalmente a hacerlo cuando él tenga 10 o más trabajadores a su servicio. Entonces, miren, si ellos tienen a su servicio 10 o más trabajadores, entonces tienen que tener un reglamento interior de trabajo. Si, por ejemplo, la Inspección General de Trabajo les hace una inspección, ellos lo primero que llegan es, mire, quiero que usted me enseñe todos los contratos de trabajo que celebró con sus trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tiene? 15. Ah, bueno. Quiero que me enseñe su reglamento interior de trabajo, ¿verdad? Y así, quiero que me enseñen sus planillas de leaks, quiero que me enseñen sus planillas de salarios, y le empiezan a pedir a uno todas las obligaciones con las que el patrono tiene que cumplir. Puede ser que nunca les hagan una inspección, puede ser que sí, ¿verdad? Entonces, es la importancia de cumplir con las obligaciones de trabajo. Si ustedes no las cumplen, les van a poner un apercibimiento y les van a dar un plazo para que las cumplan, y si no las cumplen en ese plazo, les van a imponer una multa, ¿verdad? Entonces, hay que cumplir con las obligaciones. Entonces, el patrono está obligado a tener un reglamento interior de trabajo cuando tenga 10 o más trabajadores. Entonces ahí él está obligado a elaborar y poner en vigor un reglamento interior de trabajo. ¿Estamos bien? Cuando tenga 10 o más trabajadores. ¿Cuál es el procedimiento para crear un reglamento interior de trabajo? Bien, el reglamento interior de trabajo es relativamente sencillo. Primero, este va a ser elaborado, como les decía, por el patrón. Es elaborado de forma unilateral por el patrono. La Inspección General de Trabajo tiene modelos, digamos, que podemos utilizar para el reglamento interior de trabajo. ¿Estamos bien? No hemos leído el artículo 57 ni el 58. Artículo 57. Reglamento interior de trabajo es el elaborado de acuerdo con las leyes, reglamentos, pactos colectivos vigentes que lo tengan, con el objeto de precisar y regular las normas obligadamente deben sujetar el patrón, deben sujetar trabajadores con motivo de la ejecución o prestación concreta del trabajo. Y aquí abajo hay una aclaración, miren, no es necesario incluir en el reglamento las disposiciones contenidas en la ley, o sea, no vamos a ir a hacer una copia de los artículos del Código de Trabajo, pues si ya está en la ley, no es necesario que lo pongamos en el reglamento, ¿verdad? Sino que se entiende que vamos a reglamentar disposiciones que no están en la ley, que no están establecidas en la ley directa. Y luego lo de la obligación, en el 58, todo patrono que ocupe en su empresa permanentemente 10 o más trabajadores queda obligado a elaborar y poner en vigor su respectivo reglamento interior de trabajo. Ahora, ¿cómo vamos a crear el reglamento interior de trabajo? Entonces, según el artículo 57 que acabamos de leer, establece que este es el
por el patrono, de acuerdo a las leyes y reglamentos vigentes. Entonces, miren quién lo elabora, el patrono. Entonces, paso número 1, en el artículo 57, el patrono elabora el reglamento. Entonces, miren, el patrono viene pues con asesoría de algún abogado, realiza el reglamento. Ya cuando tiene el texto del reglamento, ¿qué debe hacer? Debe remitirlo a la Inspección General de Trabajo. ¿Y para qué lo remiten a la Inspección General de Trabajo? Pues para que sea aprobado por la Inspección General de Trabajo. ¿Verdad? Entonces lo elabora el patrono, luego lo remite a la Inspección de Trabajo para que la Inspección de Trabajo lo apruebe. Entonces, cuando ya está aprobado por la Inspección de Trabajo, entonces el patrono lo debe poner en conocimiento de los trabajadores en un plazo de 15 días. ¿Verdad? Lo aprueba, entonces tiene el patrono 15 días para divulgarlo entre los trabajadores, para ponerlo en conocimiento de los trabajadores, y después de esos 15 días entra en vigencia. Y a partir de ahí, pues, lo tienen que cumplir patrono y trabajadores, ¿verdad? Tienen que cumplir dicho reglamento interior de trabajo. La divulgación se puede hacer de diferentes formas, ¿verdad? O sea, la ley establece que debe divulgarse entre los trabajadores. Para el efecto se puede colocar en lugares visibles dentro del centro de trabajo para que los trabajadores lo puedan ver, o incluso se puede otorgar copias, ¿verdad?, del reglamento interior de trabajo a cada uno de los trabajadores. Creo que en donde trabajaba mi papá, a ellos les daban, cada trabajador le daban una copia tanto del reglamento interior de trabajo como del pacto colectivo de condiciones de trabajo, y tenían otro reglamento de seguridad industrial. Entonces, estos se le daban siempre al trabajador. O sea, aparte de tenerlos en lugares visibles, o sea, y los digo, cuando lo tenían en lugares visibles, eran casi que una pared entera. Ahí está el reglamento, caracteres grandes, ¿no? Se podían leer así a simple vista. Vamos a unos 10, 15 metros, ustedes podían leer el rótulo, ¿va? Bastante grande. Pero aparte les daban copias. Y ahí mismo el sindicato se encargaba de capacitar también a los trabajadores en cuanto al pacto y en cuanto al reglamento interior de trabajo y su cumplimiento, ¿verdad? Y la empresa se encargaba de capacitarlos con relación al reglamento de seguridad industrial. Entonces, los trabajadores estaban plenamente informados de todas las normas que regían a la empresa respecto. ¿Verdad? Entonces, miren, sencillo, básicamente son 3 pasos. El patrono elabora el reglamento interior de trabajo de acuerdo a las leyes. Luego se remite a la Inspección de Trabajo para que la Inspección de Trabajo lo apruebe. Una vez aprobado, el patrono lo pone en conocimiento de los trabajadores en un plazo de 15 días. Y luego de esos 15 días, pues empieza a tener vigencia. Artículo 59, por favor, Tomás. Muy bien, Lick. Artículo 59. Todo reglamento interior de trabajo debe ser aprobado previamente por la Inspección General de Trabajo. Debe ser puesto en conocimiento de los trabajadores con 15 días de anticipación a la fecha en que va a comenzar a regir. Debe imprimirse en caracteres fácilmente legibles y se ha de tener constantemente colocado por lo menos en 2 de, de los sitios más visibles del lugar de trabajo, o en su defecto ha de suministrarse impreso en un folleto a todos los trabajadores de la empresa de que se trate. Las disposiciones que contiene el párrafo anterior deben observarse también para la modificación o derogatoria que haga el patrono del reglamento interior de trabajo. Muy bien. Y ahora, ¿qué debe contener
el reglamento interior de trabajo. Bien, el reglamento interior de trabajo, como ya vimos, es una serie de normas, ¿verdad? Es una serie de reglas que se tienen que cumplir, tanto por el patrono como por los trabajadores. Entonces, estas reglas, primero, en primer lugar, son reglas de orden técnico administrativo, ¿verdad? La forma en que se va a realizar el trabajo, pues, ¿verdad? Todas las reglas de orden técnico, digamos, cómo se debe realizar el trabajo, cómo deben de realizar los trabajos los mecánicos, cómo deben realizar el trabajo eh, los soldadores, etcétera, ¿verdad? Y también de orden administrativo, o sea, cómo se va a administrar la empresa, cuáles de esas reglas son las que aplican a los jefes, digamos, a los que administran la empresa, jefes, gerentes, directores, etcétera. Reglas de orden técnico y administrativo. Segundo, reglas de higiene y seguridad. La higiene tiene que ver con la limpieza. Es importantísimo, especialmente cuando se va a trabajar con productos que son comestibles, etc. Pero la seguridad tiene que ver con lo que les hablaba antes, con la forma en que yo voy a realizar el trabajo, pero de forma segura, para evitar riesgos ocupacionales, evitar accidentes, ¿no? Yo me recuerdo que en la empresa esta donde trabajaba, mi papá tenía en la entrada, tenía un rótulo enorme. Había unas bombas de gasolina donde iban a cargar los camiones y ahí en la bomba de gasolina había, en la pared, digamos, una bodega enorme. Ahí había un rótulo donde decía Texas Petroleum Company, la seguridad es primero. Y luego decía días sin accidentes y había un número que lo iban cambiando día con día. Llegaron a tener más de 3.000 días sin accidentes. La cuenta ustedes cuántos años son esos. Ni un accidente en más de 3.000 y pico, 3.600 días, no me recuerdo. Se ganaron varias veces el premio a la mejor refinería de Centro, Sudamérica, el Caribe y el sur de África. Era la región a la que pertenecía. Y se ganaron varias veces, incluso varias veces seguidas, el premio a la mejor refinería. Y mucho tenía que ver con la seguridad y con el tiempo que había sin accidentes. Entonces, como les digo, ellos eran bien estrictos. Por ejemplo, ya les expliqué cómo se hacía un trabajo normal. Pero si el trabajo ustedes lo iban a realizar, por ejemplo, en espacios confinados, tal vez lo que tenían que trabajar se tenían que meter adentro de algún lugar pequeño. Entonces tenían que sacar un permiso especial. Si ustedes iban a trabajar en la altura, por ejemplo, en alto, tenían que sacar un permiso especial, ¿verdad? Entonces, depende del trabajo que iban a realizar, era el permiso que tenían que sacar. Aparte, habían supervisores que se encargaban de verificar que utilizaran los equipos de seguridad industrial. Yo me recuerdo que yo hice mis prácticas ahí y cuando me iban a calificar, me calificó el jefe del taller. Y me empezó a calificar y todo, y al final, que cuando él me había calificado, me había puesto 100. Y me dice, vamos a ver tus manos, me dice. Entonces yo le puse mis manos así, ¿verdad? Sí. Y viene él y me siente así. "Mm, no usaste guantes, porque me sintió como callos, ¿verdad? O ampollas, no sé, algo en las manos. No usaste guantes, me dijo. Y me bajó 5 puntos, me puso 95. ¿No? Entonces, vamos a que son muy estrictos con la normativa de seguridad. Entonces, esto está normado en el Reglamento Interior de Trabajo. Tercero, las instrucciones para prestar primeros auxilios. Los mismos trabajadores de la empresa están obligados a prestar los primeros auxilios en caso de algún siniestro dentro de la empresa. Regresando al ejemplo de la refinería, digamos, ahí habían diferentes tipos de trabajadores, habían mecánicos, habían electricistas, habían soldadores, etcétera, ¿verdad? Pero dentro, o sea, y cada uno tenía su rol determinado dentro de la empresa, pero en materia de riesgos y accidentes y de prestar primeros auxilios, cuando ocurría un siniestro, cada trabajador de la refinería tenía un rol a seguir. Por ejemplo, mi papá, él era el encargado de la motobomba.
Entonces, cuando surgió un siniestro, mi papá no se ponía a loquear para saber qué era lo que tenía que hacer o esperar a que alguien le dijera qué hacer. Él ya sabía su rol. Cuando ocurría un siniestro, él automáticamente iba, arrancaba la motobomba y la llevaba al lugar del siniestro por si era necesario, ¿verdad? Y entonces, de esa forma, cada uno de los trabajadores tenía un rol de seguridad que ya estaba previamente asignado y ensayado, ¿verdad? Los capacitaban mucho con eso. Entonces, miren qué hacer cuando ahí estaban establecidas todas las normas de qué es lo que tenía que hacer cada uno de los trabajadores en caso de un siniestro. Siguiente, normas de disciplina, ¿verdad? Dentro de todo lugar donde hay gente, jóvenes, hay gente trabajando junta, es susceptible a que ocurran problemas, ¿verdad? Que porque aquel me cae mal, que porque aquel me hizo algo, que porque tuvimos algún problema, que yo le quité algo, que él me quitó algo, que yo ando con la novia de aquel, que anda con la novia de mí, lo que quieran, o sea, pueden haber problemas entre las personas. Entonces, necesitamos reglamentar esas normas de disciplina dentro de las cuales se tienen que regir las relaciones que van a tener los trabajadores entre sí, también entre patronos y trabajadores. ¿Ah? Patronos, me refiero yo a patronos y sus representantes, ¿verdad? O sus personas de confianza. ¿Me entiendes? Entonces, jefes y trabajadores y entre trabajadores también está normada la forma en que deben de llevar a cabo. Y obviamente podemos bromear, pero hay límites que nosotros tenemos que respetar. Esos límites, esas son las normas de esto. Entonces, por ejemplo, yo no puedo venir y decirle, mira, vos hijo de tantas a un trabajador, ¿va? Porque eso va a estar normado en la regla. Entonces, ¿me entienden? Todas las normas de disciplina. ¿Qué más va a tener regulado el reglamento interior de trabajo? Los horarios de entrada, de salida, los horarios de alimentos y los horarios de descanso. Los trabajadores tienen derecho a descansar dentro de la jornada de trabajo, a sentarse un ratito, distraerse y todo, y ahí pues siguen trabajando. ¿Verdad? De hecho, se recuerdan de que el patrono tiene obligado a tener sillas y lugares para que el trabajador pueda descansar. Siguiente, lugar donde se va a prestar el trabajo. Digamos, regresando al ejemplo de refinería tenía dos sedes. Una sede que estaba en Escuintla, la refinería en sí, la planta, pero tenían otra sede de la refinería en el puerto de San José, que ahí era donde estaba la central receptora de petróleo, ¿verdad? Traían los barcos, traían el petróleo de otros lugares, lo conectaban a un tubo y de ese tubo lo pasaban para unos tanques que estaban a la orilla del mar y de esos tanques lo bombeaban para la refinería, por oleoductos también, subterráneos, ¿verdad? Entonces, había trabajadores que prestaban su servicio en Escuintla, habían trabajadores que prestaban su servicio en Puerto San José. Muchas veces, digamos, a mi papá le tocaba que lo mandaban para el Puerto San José, pero él iba, realizaba un trabajo en particular y regresaba, porque él su sede de trabajo pues era Escuintla, ¿verdad? Pero habían trabajadores que sí estaban de fijo en el Puerto San José. Entonces, el reglamento interior de trabajo tiene que establecer los lugares donde los trabajadores van a prestar su trabajo, ¿verdad? Obviamente, no va a decir en el reglamento, Otto Guillermo Amado lo va a prestar en el puerto. Benilda lo va a en Escuintla, Shirley en Escuintla, Tomás en el... No, sino que va a establecer los lugares donde se presta el trabajo, nada más. ¿Verdad? En este caso eran dos, pero pudiera ser que tuvieran tres o cuatro lugares diferentes para trabajar. Entonces establece cada uno de esos lugares en el reglamento interior de trabajo. Luego, los salarios para cada categoría. Les explico esto. En refinería, por ejemplo, eh, digamos, ahí los mecánicos, soldadores, electricistas, ellos eran técnicos. O sea, ellos entraban dentro de la clasificación de técnicos. Entonces, habían técnicos clase 1, técnicos clase 2, bueno, empezaban, perdón, laborante de patio,
luego técnico 1, luego técnico 2, técnico 3 y técnico 4. Entonces, miren, eran diferentes categorías. Todos, no importando si eran mecánicos, electricistas, soldadores, todos empezaban como laborante de patio. ¿Y qué es un laborante de patio? Básicamente era un conserje, ¿verdad? Es el que se encarga de hacer la limpieza, barrer, trapear, limpiar los baños, todo lo que se imaginan ustedes un conserje. Eso es lo que no se llamaba conserje, es lo que se llamaba laborante. Luego, cuando ya existía la oportunidad, el laborante de patio subía. Ahí podía él subir a técnico o podía subir a técnico de operaciones, que eran bueno, los que estaban eh, como en el centro de control, digamos. Entonces, depende, si donde se liberaba la plaza, él tenía la opción para subir a cualquiera de los lugares. Pero hablemos de los técnicos. Cuando subían de laborante de patio, entonces ya él subía a ser mecánico. Ahí ya iba enfocado a la profesión o oficio que él dedica. Pero igual son técnicos tipo 1. Entonces, los laborantes de patio tienen un salario. Los técnicos tipo 1 tienen otro salario. Cuando asciende, asciende a técnico 2. Eso ya es un técnico pues un poquito más especializado. Para subir ahí, pues se necesitan años de experiencia y cursos. ¿Verdad? Que la empresa los mandaba a hacer cursos, los capacitaba. Entonces, cuando estaban capacitados, los subía a técnico 2. Lo mismo, a más capacitación, tiempo, técnico 3. Y luego estaba el técnico 4. El técnico 4 ya era como una especie de supervisor, ¿verdad? Era como el supervisor ya de los otros 3 tipos de técnicos. ¿Y qué supervisaban? Que se haga bien el trabajo, que se cumplan las normas de seguridad, que se cumpla con las normas de primeros auxilios, con las normas, etc. Entonces, miren el salario para cada categoría de trabajos que va a haber. Luego, los días de pago. Normalmente las empresas donde hay trabajadores que se dedican a trabajos manuales pagan cada 15 días por disposición de la ley. Luego miren las sanciones. ¿Cuáles son las sanciones que se pueden imponer a los trabajadores? Y obviamente aquí en las sanciones pues van los procedimientos para aplicar dichas sanciones. Entonces, por ejemplo, si un trabajador comete una falta, puede haber una amonestación verbal, puede haber una amonestación escrita, puede haber una suspensión sin goce de sueldo, puede ser un despido, ¿verdad? Yo me recuerdo cuando yo estaba ahí en refinería, jóvenes, hubo un amigo, porque es amigo realmente, él estaba encargado de manejar una grúa enorme que habían comprado ellos. De cada 2 años había una reparación y siempre alquilaban una grúa enorme y salía carísimo, ¿va? Porque es bien caro el alquiler de esa grúa. Entonces al final hicieron cuentas y decidieron comprar una grúa. El año que la estrenaron, empezaron a usar la grúa y todo. Y en una de esas yo estaba ahí trabajando en la planta cuando veo que está entrando la grúa a la planta y veo que el operario del brazo. En ese momento yo me salí de la planta y me fui para el taller. Yo me acuerdo que estaba tomando agua cuando empecé a oír gritos de cuidado, cuidado, y un gran ruido. Y cuando volteé a ver, solo vi la grúa que venía volteándose. ¿Sí? Esas grúas tienen unas barras estabilizadoras que las tienen que sacar antes de poder operar el brazo. Y el operario omitió, ¿verdad? Él todos los días operaba esa máquina, todos los días yo lo miraba cómo él llegaba al lugar, sacaba las barras estabilizadoras, las colocaba y luego empezaba a operar, pero ese día por algún motivo lo omitió. Él llegó, se parqueó, sacó la pluma de la grúa sin los estabilizadores, pero de frente la grúa todavía la aguanta. El brazo ese tiene un seguro, él no le puso el seguro y se bajó de la grúa. Entonces, cuando él se bajó de la grúa, el brazo empezó a irse así para un lado y ya de lado, ¡plum! Se volvió, ¿verdad? Afortunadamente no le pasó nada a nadie, no hubieron heridos, ¿verdad? Solo fueron puros daños materiales. Pero la reparación de la grúa salió en $225,000. Les estoy hablando de los años 90, o en 97, 96 más o menos, ¿verdad?
Entonces, esa vez, y al amigo este que les digo le salió barato, porque lo suspendieron sin goce de sueldo 15 días, pero no lo despidieron, ¿verdad? Entonces, miren las sanciones que se deben imponer a los trabajadores cuando rompan las reglas de orden técnico administrativo, las reglas de higiene y seguridad, que fue el caso que les acabo de contar. Él no cumplió con una norma de seguridad y eso le valió a él voltearla. O no cumplan con las normas de disciplina, o no cumplan con los horarios de entrada, salida, etc. ¿Verdad? Sí, Tomás. Pero sí pagó los daños materiales o simplemente la suspensión del salario. No, por eso les digo que le salió barato, solo fue la suspensión de salario. Él no tenía forma de pagar eso, eran Pero $225,000, imagínense. sí, Lick, mucho dinero. Es un dineral, al final ese dinero lo absorbió la empresa. Yo me imagino que la grúa tiene seguro, ¿verdad? Porque esa empresa no, ellos eran muy estrictos con todas las normas de seguridad y todo eso, entonces yo estoy seguro, casi seguro, porque no tengo la certeza, pero soy casi seguro de que tenía seguro, ¿verdad? Tenía seguro contra daños. Entonces es probable que el seguro haya absorbido una buena parte de, pero imagínense que sea el 20% lo que el seguro no, que les toque pagar el 20%. O sea, igual es un dineral, las cuentas del 20% de 225,000 quetzales son como de dólares, son como 40 y pico mil dólares, o sea, igual es un montón de dinero. Y no estaba aquel en condiciones de absorberlo. Entonces, al final, como les digo, a él le salió barato, porque la empresa no lo despidió, ni le cobró, sino que le pusieron su sanción a 15 días, que era la sanción, digamos, más fuerte que había en el reglamento, eh, aparte del despido. O sea, la única sanción más fuerte que había era el despido, pero no lo quisieron despedir, ¿verdad? Entonces, lo que hicieron fue que le pusieron una sanción de 15 días sin goce de sueldo, pero le salió baratísimo, ¿verdad? Le salió baratísimo. Al final, porque esa empresa cerró, cuando la empresa cerró, le dieron su indemnización y todo. Al final no le afectó más que eso, los 15 días sin goce de salario. Lo que les puedo asegurar es de que si ese cuate se vuelve a subir una grúa, nunca en su vida se le va a olvidar ponerle las barras estabilizadoras otra vez a la... Salió carita la lección, pero al final lección, ¿no, jóvenes? Así es. Luego tiene que reglamentar también sobre las personas encargadas de las peticiones y solicitudes que el trabajador le va a hacer al patrón. Permisos, digamos que yo le quiero pedir alguna autorización para realizar tal cosa, o yo le quiero pedir alguna mejora de los servicios que tenemos los trabajadores. Entonces, en ese caso, pues el patrono debe designar quién es la persona encargada. Por ejemplo, todas las solicitudes que los trabajadores deban hacer al patrono serán por conducto del director de recursos humanos. Pues miren, el director de recursos humanos va a ser el encargado de canalizar todas esas solicitudes hacia el patrón, ¿verdad? Y por último, las reglas generales de cómo debe realizar cada trabajo. Como les decía, ya habían electricistas, habían mecánicos, entonces las normas generales en que se debe realizar cada trabajo, el trabajo de los mecánicos, el de los electricistas, el de los laborantes de patio, etcétera, ¿verdad? ¿En dónde tenemos todo eso de lo que les acabo de hablar? Eso lo tenemos en el artículo 60. Por favor, Benilda, artículo 60. Sí, licenciada. 60. El reglamento interior de trabajo debe comprender las reglas de orden técnico y administrativo necesarias para la buena marcha de la empresa, las relativas a higiene y seguridad en las labores, como indicaciones para evitar que se realicen los riesgos profesionales e instrucciones para prestar los primeros auxilios en caso de accidente y en general todas aquellas otras que se estimen necesarias para la conservación de la disciplina y el buen cuidado de los bienes de la empresa. Además, debe contener
Inciso A, las horas de entrada y salida de los trabajadores, el tiempo destinado para las comidas y el periodo de descanso durante la jornada. Inciso B, el lugar y el momento en que deben comenzar y terminar las jornadas de trabajo. Inciso C, los diversos tipos de salarios y las categorías de trabajo a que correspondan. Inciso D, el lugar, día y hora de pago. Inciso E, las disposiciones disciplinarias y procedimientos para aplicarlas. Se prohíbe descontar a suma alguna del salario de los trabajadores en concepto de multa. La suspensión del trabajo sin goce de salario no debe decretarse por más de 8 días ni antes de haber oído al interesado y a los compañeros de trabajo que éste indique. Tampoco podrá imponerse esta sanción sino en los casos expresamente previstos en el respectivo reglamento. Inciso F. La designación de las personas del establecimiento ante quienes deben presentarse las peticiones de mejoramiento o reclamos en general y la manera de formular unas y otros y las normas especiales pertinentes a las diversas clases de labores de acuerdo con la edad y sexo de los trabajadores y las normas de conducta, presentación y compostura personal que estos deben guardar según lo requiera la índole del trabajo. El patrono sí tiene derecho a exigirle a los trabajadores que lleguen a trabajar de una forma presentable, ¿verdad? Bueno, en un lugar donde yo trabajaba, a veces los trabajadores llegaban ya casi que en pantuflas, pues, ¿verdad? O sea, una cosa exagerada. Siempre empezaron que pantalón de lona, y camiseta tipo polo, pero de repente era pantalón de lona y playera, gorra. De repente aparecían casi que empachamados, ¿verdad, jóvenes? Hasta que al final el administrador general pasó una circular y dijo que prácticamente estaba reglando cómo se tenían que vestir los hombres y las mujeres. Pues prácticamente yo pues no tenía problema con eso porque normalmente yo llegaba en traje. Y los viernes, digamos, que yo llegaba informal, llegaba con un pantalón de tela o pantalón de lona y con una camisa así de manga larga como esa que tengo puesta ahorita. Entonces, no tenía yo problemas con la norma, pero había muchas personas que llegaban en tenis, pantalón de lona, playera, con gorra y todo. Y no, tienen que llevar pantalón de tela, camisa, ¿verdad? Entonces yo hablé con el administrador y le digo, mire usted, pero yo los viernes sí vengo con pantalón de lona, pues, y con mi camisa, pero, o sea, no vengo informal, pero sí un poquito más relajado. Me dice, no, hombre, no se lo tome tan en serio, me dice, lo que pasa es que si yo no me pongo serio, también los muchachos no agarran la onda, sí puede venir en pantalón de lona, porque no pueden venir es en tenis, en gorra. Entonces, pantalón de lona y camisa sí se puede, ¿verdad? Ah, bueno, perfecto, ¿no? Entonces, hasta eso. ¿Y tiene derecho el patrón a hacer eso? Sí, sí tiene derecho. Así tiene derecho, el patrono tiene derecho, obviamente lo tiene que reglamentar, pero sí tiene derecho a seguir la forma en que van a llegar vestidos, la presentación personal de las personas que van a ejecutar el trabajo. Algo interesante acá en el literal E, en el parrafito que está después, establece que se prohíbe al patrono descontar una parte del salario en concepto de multa, o sea, no se le puede poner multa a los trabajadores, ¿verdad? Lo que sí puedo es ponerle una suspensión sin gozo de salario hasta por 8 días. En el caso del ejemplo que yo les puse anteriormente, a él le pusieron 15 días, pero ellos por pacto colectivo, ellos habían acordado que la sanción podía ser hasta 15 días, entonces por eso se aplicó de 15 días, ¿verdad? Pero entonces lo que sí se puede hacer el patrono es una suspensión de trabajo sin goce de sueldo, pero no le puede poner multa al trabajador. ¿Estamos bien? ¿Alguna duda, jóvenes? Licenciado, el pacto colectivo está
primero que este reglamento, ¿o no? El pacto colectivo, como es una ley profesional, ¿verdad? Entonces tiene carácter de ley, como que si fuera una ley emitida por el Congreso. Entonces, el reglamento interior de trabajo se tiene que hacer en base a la ley, a los reglamentos de trabajo que estén vigentes, ¿verdad? Y también respetando los pactos colectivos que estén vigentes. O sea, sí, el pacto colectivo, si usted lo quiere ver de esta forma, es más importante que el reglamento. De hecho, el reglamento lo tengo que hacer en base al pacto, ¿verdad? Entonces, sí, de alguna forma, el pacto colectivo como ley profesional está sobre el reglamento interior de trabajo. ¿Estamos bien? Porque normalmente, perdón, normalmente no se hacen cambios en este reglamento al mismo tiempo que se cambian los pactos colectivos. Entonces, me imagino yo que siempre deben de tener ese cuidado que no haya ninguna contradicción ahí para no hacer Exacto. modificaciones también al reglamento. Exacto. Y digamos, si por la creación de un nuevo pacto es necesario modificar el reglamento, entonces se tiene que hacer una modificación del reglamento, definitivamente. Pero sí, mire, el reglamento interior de trabajo normalmente lo que hace es desarrollar los derechos que están establecidos en la ley o en el pacto. Entonces, véalo como una norma, digamos, yo lo veo así, como que el pacto fuera una norma sustantiva y el reglamento interior de trabajo lo que hace es que ya aplica esa norma sustantiva, o sea, ya se convierte en una norma adjetiva, una norma procesal. ¿Estamos bien? Entonces establece procedimientos. Entonces no pueden ser contrarias, ¿verdad? Como usted bien decía, tienen que ser coherentes la una con la otra, ¿verdad? No puede contradecir una a la otra, ni el reglamento al pacto, ni el pacto al reglamento, ¿verdad? Porque como le digo, el reglamento debemos hacerlo en base a las leyes y a los pactos colectivos que estén vigentes. ¿Estamos bien? Licenciado, perdón, y con respecto a que, digamos, hay empresas que tienen pactos colectivos, pero el personal solo tiene el pacto colectivo, la empresa como que no tiene a la vista el reglamento interior de trabajo. Entonces, yo no sé si existe alguna norma que obligue a que este o sea, esté a la vista de los trabajadores o que el trabajador tenga acceso a este. De hecho, sí hay una norma que lo obliga, ¿verdad? Y está aquí en el artículo 59. Establece, vamos a ver, miren, debe ser puesto en conocimiento de los trabajadores con 15 días de anticipación a la fecha en que va a comenzar a regir. Debe, miren otra vez, debe imprimirse en caracteres fácilmente legibles y se ha de tener constantemente, o sea, siempre, debe estar constantemente colocado por lo menos en 2 de los sitios más visibles del lugar de trabajo. O en su defecto, ha de suministrarse impreso en un folleto a todos los trabajadores de la empresa de que se trata. O sea, la ley se obliga al patrono a hacerlo. Obliga a tenerlo en un lugar, primero a notificarlo a los trabajadores 15 días antes de que empiece a regir el contrato. Segundo, lo tengo que tener puesto en lugares visibles, por lo menos en 2 lugares visibles dentro de la empresa. Y luego la tercera es una opción, también tengo la opción de imprimirlo y darle una copia a cada trabajador. En el caso de refinería, como les digo, ellos cumplían con los dos. En la pared del taller estaba en un lugar y en el otro estaba en el lugar de entrada, por donde se entraba y se salía, ¿verdad? En el lugar de entrada y de salida, ahí estaba colocado el otro. Entonces, en 2 lugares, pero digamos, el que estaba en el taller, porque el que estaba en el lugar de ingreso de salida era el tamaño de una pared, pero una pared normal, digamos. Ahora, el que estaba en el taller, jóvenes, era enorme, era el tamaño de la pared del taller, el taller era una gran bodegota, ¿verdad? Entonces estaba puesto en un lugar visible, enorme, ¿verdad? Donde estaba a la vista de todos. Y aparte, ellos le entregaban un folleto, su librito a cada trabajador, ¿verdad? Cuando el trabajador entraba y lo contrataban,
Y una vez ahí le daban su copia del pacto colectivo, del reglamento interior de trabajo y del reglamento de seguridad industrial, ¿verdad? Entonces sí está obligado el patrono. Si el patrono no lo cumple, entonces podríamos denunciarlo en la Inspección General de Trabajo. Y la Inspección General de Trabajo pues va a hacer una inspección y la va a obligar a cumplir con esa obligación, y si no le ponen una multa, ¿verdad? Ese sería las multas. No, 272. Me faltó por 7. Miren, las multas de trabajo están en el 272. Entonces, ahí está por no cumplir las sentencias, por violar las normas prohibitivas, preceptos, disposiciones preceptivas sobre salarios, jornadas y descansos, normas sobre eh, normas 281, y en el G, toda violación a cualquier disposición preceptiva. O sea, si yo violo cualquier obligación que yo tengo, que me obliga la ley, me van a poner una multa, previo a un apercibimiento. Les voy a leer este inciso G del artículo 272. Toda violación a cualquier disposición preceptiva de este código no prevista por los incisos anteriores, porque los incisos anteriores, cada inciso tiene su multa, ya tiene establecida su multa. Entonces, no establecida en los incisos anteriores u otra ley o disposición de trabajo y de trabajo y previsión social, da lugar a la imposición de una multa entre 2 y 9 salarios mínimos mensuales si se trata de patrono, y de 10 a 20 salarios mínimos diarios si se trata de trabajadores, vigente en ambos casos para las actividades no agrícolas. O sea que si el que incumple una norma, una obligación que está establecida en este código, pero que no está establecida en los incisos anteriores, si es patrono, le van a poner una multa de 2 a 9 salarios mínimos, pero mensuales. Y si se trata del trabajador, a este le van a imponer una multa entre 10 a 20 salarios mínimos, pero diarios, ¿verdad? Al patrono mensuales, al trabajador diarios. Pero luego establece, pero en todo caso, es necesario que la Inspección General de Trabajo aperciba previamente por escrito a quien ha cometido por primera vez la respectiva infracción. Y luego, si hay desobediencia de parte del culpable, o si por otro motivo se constata que no ha surtido el efecto el apercibimiento, dentro del plazo que para el efecto ha de fijarse, dicha inspección debe iniciar la acción administrativa para la aplicación de la sanción que corresponde. Entonces, en respuesta a su pregunta, si no tienen un reglamento interior de trabajo, pues lo más seguro es que les va a imponer una multa a la Inspección General de Trabajo, ¿verdad? Previo apercibimiento. Estamos bien, pero sí está obligado el patrón. Y la sanción, digamos, o la forma de obligarlo sería por medio de la Inspección General de Trabajo. Se pone una denuncia en la Inspección General de Trabajo en la cual se indica de que el patrono no cumplió con la obligación de otorgarnos o de poner a la vista el reglamento interior de trabajo, y la Inspección de Trabajo hace una inspección en el centro de trabajo y verifican. Entonces le hacen un apercibimiento al patrono. Mire, señor patrono, le damos un plazo de 15 días, por darles un ejemplo, para que usted cumpla con la obligación de colocar a la vista de todos los trabajadores el reglamento interior de trabajo o de darles una copia. Y posteriormente la Inspección de Trabajo va a regresar a verificar el cumplimiento de esa obligación. Y si no la ha cumplido, entonces va a iniciar el trámite para imponerle la multa al patrón. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda, jóvenes? Perfecto. Entonces, si no hay dudas, vamos a terminar la clase el día de hoy acá y nos vemos en la siguiente clase. Hoy les voy a dar unos minutitos de descanso.
Gracias, Lick. Gracias, Como- licenciado. Como Feliz 10, tarde. como 10 minutos, pero bueno. Se me cuidan mucho y nos vemos la siguiente semana. Gracias, Liz, que tenga Igualmente, buen día. Igual que tengan feliz domingo y productiva semana. Se me cuidan mucho. Lick, igualmente.